Bueno, yo lo que traté de hacer fue un recorrido por la historia de este programa. ¿Ya? Es un programa que tiene muchísimos años, empezó el año 74, ¿ya? Por lo tanto lleva muchos años y ha tenido diferentes estrategias epidemiológicas para enfrentar el problema. Tiene diferentes niveles de prevalencia con el que empezamos a trabajar y con el que estamos hoy día. ¿Ya? Y lo que traté de hacer es contarles dónde estábamos, dónde estamos hoy día y qué es lo que ha pasado en ese periodo. ¿Ya? Bueno, a modo de resumen rápidamente, ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto? Es una enfermedad de efecto contagiosa producida por una bacteria que se denomina Brucella abortus. Afecta principalmente a las hembras bovinas en edad reproductiva, provocando abortos, ya que es el principal síntoma. Y los machos enteros también pueden verse afectados, provocando una epididimitis y una orquídea. Uno de los temas complejos es que es una zoonosis, ¿ya? Por lo tanto, es de importancia en la salud pública. Desde el punto de vista de cuál es el impacto que provoca esta enfermedad en las explotaciones, tiene un impacto económico importante, ¿ya? Ese impacto económico se ve reflejado en lo que es la producción de kilos de carne a la venta, en la disminución de las terneras de reemplazo, en los menores litros de leche que se producen y finalmente en un aumento de animales a eliminar producto de problemas reproductivos en general. ¿Ya? Por lo tanto es importante porque provoca pérdidas, ¿ya? Pero también es importante porque es una zoonosis. Eso es lo que podemos nosotros ver en el predio. Podemos ver abortos, podemos ver que los predios que están afectados tienen una menor producción de leche a corta distancia, hay retención de placenta, en fin, ¿ya? Pero también tenemos pérdidas indirectas y que no solamente afectan al predio, ¿ya? Sino que también generan problemas con lo que son la exportación de leche. Hay algunos países, como por ejemplo Rusia, que exige predio libre, ¿ya? Y también esto genera una menor competitividad del rubro. Tenemos más pérdidas directas, ¿cierto? También obviamente el rubro se hace menos competitivo. Es endémica, esta enfermedad es endémica en muchísimos países. Hay algunos países que han implementado programas de erradicación: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra y los países del norte de Europa. A nivel sudamericano, nosotros somos el país que está más adelante en el control y en la erradicación de esta enfermedad. Digamos, inmediatamente junto a nosotros está Uruguay, que lleva un programa de muchísimos años, pero que en los últimos años, o sea, Uruguay implementó un programa muy agresivo para el control de la brucelosis y en un minuto, por diferentes razones, lo soltó un poco y eso generó que la prevalencia volviera a aumentar. Argentina lleva varios años realizando un programa que está hoy día al nivel en el que estábamos nosotros en el año 91. ¿Ya? Un programa que se basa fundamentalmente en vacunación de terneras con cepa 19, terneras entre los 3 y los 8 meses de edad. ¿Ya? Y también algunos estados de Brasil han iniciado programas de control y erradicación. ¿Ya? Como les contaba inicialmente, este plan partió el año 75. En el año 74 en realidad se generó un documento, ¿ya?, que se denominó Proyecto de Salud Animal de la República de Chile. ¿Ya? Y en este proyecto lo que se pensó fue lo siguiente: si ya tenemos un programa de erradicación de aftosa y llegábamos a todos los predios bovinos 2 veces en el año, ¿por qué no incorporamos otra enfermedad? ¿Ya? No había en ese momento una idea clara para qué estábamos controlando estas enfermedades. ¿Ya? Desde el punto de vista de la exportación, Chile no exportaba nada de productos pecuarios. ¿Ya? Por lo tanto, el por qué empezamos a controlar estas enfermedades es porque la enfermedad estaba, nos generaba problemas, pero no teníamos una claridad respecto de los beneficios que esto nos generaba en términos del futuro. ¿Ya? Sí
que habían pérdidas directas que estaban provocadas por los abortos y había una prevalencia que se estimaba, ¿ya?, en alrededor del 7%. ¿Ya? La brucelosis nosotros la detectamos por primera vez, o sea, se describió por primera vez en Chile en el año 1930 por médicos veterinarios de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Ah? Y el Ministerio de Agricultura se empezó a preocupar de esta patología recién en el año 1945. ¿Ya? Pero como les contaba antes, recién empezamos a trabajar en forma seria en el año 1975. Para poder implementar un programa de control en ese momento de brucelosis, lo que se definió fue hacer una separación de las regiones, considerando que había una zona de erradicación en la que la prevalencia era muy baja porque existían menos animales, ¿ya?, que era la primera, la segunda y la tercera, y la 11ª y la 12ª región por el sur. En esos tiempos teníamos solamente 12 regiones, ¿ya?, no como hoy día. En la zona centro-sur, que era la región de la 4ª región a la 10ª región, la prevalencia era una prevalencia alta, que se estimaba en alrededor del 7% a nivel animal y de un 20,4% a nivel predial. ¿Ya? Además, en esta zona, ¿cierto?, se ubicaba la mayor cantidad de ganado bovino del país. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo que se plantearon en ese minuto? Disminuir la prevalencia en 10 años. ¿Ya? Disminuir la prevalencia a menos de un 3% en 10 años. ¿Cuál era, digamos, la herramienta que se iba a utilizar? Solamente la vacunación de terneras entre 3 a 8 meses con una vacuna, la brucelosis, que se denomina vacuna cepa 19. ¿Ya? Y ya no existe en Chile, ya no se vende. ¿Ya? Desde el año 97, 95, 97 se dejó de utilizar en Chile. La adquisición de la vacuna y su aplicación era responsabilidad del SAC. Nosotros la comprábamos y las aplicábamos. Sin embargo, el costo de la vacuna y el arete que identificaba a los animales vacunados eran de cargo del ganadero. ¿Ya? Entonces, esta estrategia inmediatamente establece, digamos, alguna restricción y que tiene que ver con el costo asociado al valor de la vacuna. ¿Ya? El que no es menor cuando se trata de ganado, digamos, que tiene ganado de subsistencia o agricultura familiar campesina. ¿Ya? Desde el año 75 hasta el año 90, acá hay un cuadro, no sé si se alcanza a ver bien atrás o no. No mucho. Ya, pero no importa, quedan en la punta. ¿Ya? Se vacunaron aproximadamente 150.000 terneras promedio al año, ¿ya?, con una cobertura del 55% de las terneras nacidas por cada año. ¿Ya? Eso permitió bajar la prevalencia animal entre el año 76 y el año 82 de un 7 a un 2,9%. Importante, ¿cierto? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Bueno o malo? Más o menos. Están mudos todavía. ¿Ah? Ya, pues ayúdenme. Bueno. ¿Es bueno o es malo? Bueno. ¿Por qué es bueno? Porque disminuyó. Se supone que tenía que disminuir un 3%. ¿Alguien dijo algo? ¿Se supone que? Tenía que disminuir un 3%. Justamente. Justamente, porque en 10 años nosotros nos planteábamos disminuir la prevalencia a menos de un 3%. Y esto se logró en 6 años. ¿Ya? Por lo tanto fue un impacto tremendo. O sea, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hicimos con la vacunación? ¿O qué se buscó con la vacunación? ¿Qué se busca con una vacunación? Una vacunación, digamos, de todas las terneras. No se peleen, por favor, levanten la mano de uno. Ya, porque díganme ustedes lo saben, díganme. ¿Qué es lo que se busca con esto, con vacunar las terneras? Eliminar la enfermedad. ¿Perdón? ¿Ah? Generar inmunidad. ¿De qué?
Sí, correcto, para evitar el contagio, ¿cierto? Perfecto. ¿Una inmunidad de individual o una inmunidad de masa? Claro. ¿Qué es lo que buscábamos acá? Disminuir lo susceptible. ¿Ya? Porque era solamente eso, era generar inmunidad. O sea que disminuía la cantidad de animales que podía enfermarse. Piensen que la única herramienta que estamos hablando acá es la vacunación. Nada más. Nada de manejo. No, nada, solamente vacunación. ¿Ah? Ustedes van a ver los cambios de estrategia, por eso yo se los quiero digamos, como destacar, digamos, estos eventos. ¿Ya? La única estrategia fue la vacunación, y con eso lo único que se buscaba era inmunidad de masa, ¿cierto? Y disminuir la cantidad de susceptibles que estaban en los predios. ¿En qué predios? En los predios que estaban infectados por brucelosis. De modo que cuando las vacas parieran, las vacas abortaran, ¿cierto? ¿Ya? La cantidad de animales que se podía infectar era menor. ¿Ya? Bueno, con solamente esa estrategia se disminuyó la prevalencia a un 2,9%. Sin embargo, entre el año 83 y el año 91, la disminución fue tan solo de un 0,5%. Si ustedes se fijan, partimos del año 76 con un 7% de prevalencia, ¿ah? Y el año 82 se bajó a un 2,9%. Sin embargo, del 82 al 91 solamente llegamos a un 2,4%. ¿Por qué? ¿Ya? Básicamente por el impacto que tiene esta única medida cuando las prevalencias son cercanas a esto. ¿Ya? Esa es la única, digamos, diferencia entre ambos periodos. Con un nivel, con una cobertura de vacunación de un 55%, ¿ya? Y con una prevalencia del 2,9%, claramente no logramos disminuir más la prevalencia. ¿Y qué es lo que implica eso? Que hay que implementar nuevas medidas. Hay que pensar una estrategia distinta. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? En el año 85 se establece una nueva herramienta que se denominó certificación de predios libres. ¿Ya? Se fijan ustedes que ya no es solamente el vacunar o generar inmunidad de masa, sino que ahora es establecer características de un predio. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una certificación de un predio libre? Es un reconocimiento oficial de que la enfermedad no está en ese establecimiento. Esto partió del año 1985 en la región de la Araucanía, posteriormente la 10ª región se incorporó y finalmente la región del Biobío en el año 87. El objetivo era obtener de manera creciente rebaños libres de estas enfermedades. ¿Para qué? Básicamente para formar un stock de bovinos de reproducción que nos permitiese abastecer de animales seronegativos, ¿cierto? Tanto al comercio nacional como al internacional. Esa era la idea. ¿Cuáles eran las características de este programa? Primero era de carácter voluntario. ¿Ya? Los ganaderos debían querer incorporarse. Se mantenía la vacunación de las terneras de reposición, se realizaban chequeos periódicos a las hembras bovinas mayores de 18 meses y a los machos de reproducción mayores de 6 meses, y estaba establecido que los animales reactores a estas pruebas debían ser eliminados a matadero. Aquí fíjense ustedes que se incorporan nuevas herramientas que tienen que ver con la detección de los animales infectados. Durante el primer periodo no había detección de animales infectados, solo vacunación. ¿Ya? Y después de eso estaba también el tema de que los animales infectados se tienen que eliminar del predio y eliminar a matadero. Había algunas características que debía cumplir el ganadero. Y también debía tener condiciones epidemiológicas que permitiesen mantener la condición de libre. Es decir, ¿qué pasa si yo me certifico libre? Hago una serie de chequeos, y mi enfermedad ya no está en el establecimiento. Sin embargo, incorporo animales sin saber cuál es su condición sanitaria. Tengo un riesgo, obviamente, de incorporar la enfermedad nuevamente. Por lo tanto,
¿Ya? Estas características eran necesarios que el productor las internalizara y las aplicara. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, ya se lo dije acá, pero... ¿no? Un progreso a nivel de rebaño insignificante y de poco impacto a nivel poblacional. ¿Por qué? También está la respuesta ahí abajo. Porque básicamente el programa Predios Libre es atractivo solo para predios sin infección. ¿Y por qué era atractivo solamente para los que no tenían infección? Porque los que estaban infectados tenían que eliminar los animales y acortaban su periodo productivo. Y esto estaba enfocado principalmente a productores de leche. Por lo tanto, si mi prevalencia como predio es alta y tengo que eliminar un número importante de animales de mi masa a matadero, me quedo sin producción. O disminuyo mi producción, por lo tanto disminuyo mi ingreso. Por lo tanto, ¿para quién es atractivo esto? Para alguien que ya está, entre comillas, negativo, ¿ah? Y que necesita una certificación adicional. Además, la cobertura de vacunación de ternera era solamente, digamos, solo para aquellos que pagaban el servicio. ¿Ya? Por tanto, esta herramienta, la herramienta de certificación de predios libres, ¿ya? Como herramienta, ¿ya? Es una herramienta para la erradicación de una enfermedad, pero no es la herramienta más relevante, porque tiene esa limitante. Bueno, esto, ¿cierto?, obliga el año 91 a pensar en una reformulación del programa. Recuerden, habíamos empezado solamente con vacunación de ternera. Posteriormente se incorpora la certificación de predios libres. ¿Qué es lo que buscaba la certificación de predios libres, cierto? Certificar un predio como en donde no estaba la enfermedad. ¿Mediante qué? La vacunación de las terneras de reposición, mediante el chequeo y el diagnóstico de los animales para detectar los animales infectados, eliminación de estos al matadero. Mantención de esa condición. Si ustedes se fijan, el año 91, ¿ya?, se llegó a una prevalencia predial de un 20,8, que era casi lo mismo que teníamos cuando empezamos el año 75. Si bien la prevalencia de animales era más baja, 2,4, la prevalencia de predios era la misma. ¿Qué pasó? Los predios infectados se mantenían infectados, pero la cantidad de animales infectados en los predios era menor. ¿Por qué? Porque estaba la vacunación de las terneras y la población susceptible era menor. ¿Se entiende, no? ¿Me explico bien? ¿Sí? Entonces se establece un programa de erradicación que se inicia en el 90 en la región de Magallanes, continúa en el año 91 en la región de Aysén y desde el año 96 se incorporan las regiones de los lagos, los ríos, la Araucanía y del Biobío. Y el año 99 desde la región del Maule hasta Atacama. Pero veamos un poco cómo era Chile en esa época. ¿Ya? La información que tenemos más, digamos, más oficial respecto a ese momento es el censo del año 97. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes había nacido en esa fecha, no? Ninguno, ¿cierto? Bueno, así era Chile antes, ¿ya? Tenía 4 millones de cabezas de ganado. Hoy día, ¿cuántos millones de cabezas de ganado se estima que hay en Chile? El censo del año 2007, también bastante tiempo atrás, establece que hay aproximadamente 3.700.000 cabezas. Pero la verdad de las cosas es que nosotros tenemos, o estimamos que hay menos animales que los que se señalan en ese censo. No está claro cuál es la cifra, pero la cifra es cercana a 3 millones, 3 millones 2, 3 millones 4, eso es lo que se indica. Incluso algunos especulan que pueden haber menos de 3 millones de cabezas. Las regiones que concentraban la mayor cantidad de establecimientos y de animales bovinos eran de las regiones séptima a la décima. Los predios lecheros también estaban concentrados en la 10ª región, la 9ª, la 8ª. Por lo tanto, esta era
digamos, una época o un momento en el cual se debían establecer acciones para erradicar esta enfermedad. Siempre se habló, o siempre, digamos, antes de este momento, se hablaba de un problema de los animales, disminuir la prevalencia animal. ¿Ya? Sin embargo, acá ya había que empezar a determinar rebaños, ¿ya? Y acciones sobre el rebaño. Y es por eso que la estrategia para la erradicación de brucelosis en esta época es descubrir los rebaños infectados mediante líneas de acción de vigilancia. ¿Ya? En la etapa anterior, el predio que se quería certificar libre decía: yo quiero que me certifiquen como libre, y a ese predio era el que se le hacían los chequeos y se buscaba si tenían animales infectados o no. Acá la estrategia es distinta, ¿ya? Y la estrategia busca encontrar la enfermedad por esto, por líneas de acción de vigilancia. ¿Cuántos tipos de vigilancia hay? Vigilancia epidemiológica me refiero. Buena pregunta. ¿No? Ya. Para la prueba entonces. ¿Ya? Ya. Cuando yo implemento medidas de acción de vigilancia, implemento medidas de acción de vigilancia activa y vigilancia pasiva, ¿ya? Que buscan encontrar la enfermedad porque la voy a buscar o porque recibo la información de diferentes fuentes. Además, cuando detecto un predio infectado, ¿qué es lo que hago? Realizo el saneamiento de ese predio. Y para eso empleo medidas de manejo de rebaño infectado, que me impidan eliminar la infección del predio y mantener ese predio sin infección. Pero también busco impedir la diseminación de brucelosis que se origina en los lugares infectados, aplicando medidas preventivas y de control. ¿Ya? O sea, busco tres cosas: descubrir, sanear, ¿cierto? Y evitar que se difunda la enfermedad. ¿Cuáles son estas medidas de vigilancia? Primero, detección de la infección. ¿A través de qué? De vigilancia en leche, vigilancia en puntos de comercialización y vigilancia en matadero. ¿Qué puntos de comercialización del ganado bovino conocen ustedes o han escuchado que existen? Tattersall. ¿Qué es lo que es Tattersall? Una feria de ganado, correcto. Las ferias de ganado. ¿Ya? En leche. ¿A qué nos referimos con vigilancia en leche? Con establecer básicamente el diagnóstico de esta enfermedad en los establecimientos lecheros, mediante el análisis de la leche que se entregan a las plantas lecheras. ¿Y qué es lo que es el saneamiento predial? Básicamente es eliminar la infección de un predio e impedir que se transmita dentro del mismo establecimiento y hacia predios vecinos. Para eso estaba un plan de manejo de rebaño infectado que establecía acciones y fechas en las que se implementaban acciones sanitarias, vacunación de rebaño completo, muestreo y eliminación de los reactores. Se mantiene la certificación de predios libres, porque lo que interesa es verificar la ausencia, mantener y verificar la ausencia de la enfermedad. Entonces, el programa de erradicación buscaba esto. ¿Ya? Vigilancia de predios lecheros en plantas lácteas y centros de acopio. Lo primero que se hizo fue que en estos establecimientos, en todas las plantas lecheras, en Soprole, en Danone hoy día, ¿cierto? Y los centros de acopio lechero, que son lugares donde existe un estanque de leche y donde pequeños productores llevan su producción ahí, se realice trimestralmente una prueba, o digamos una prueba de ring test o de prueba del anillo en leche a todos los productores que entregan su producción en ese establecimiento. Y de esta forma detectar aquellos que son reactores a esta prueba. Y en esto realizar una investigación para determinar si los animales están infectados o no.
Los resultados positivos se investigan y si hay animales infectados, entonces se repite la prueba en leche, se hace un diagnóstico serológico y se implementan las acciones de saneamiento si el perro está infectado. ¿Qué pasó? Bueno, acá ustedes pueden ver la tendencia, digamos, de estos establecimientos en las diferentes regiones durante los años 99 al 2005 fue de disminución. ¿De qué? De los porcentajes previos reaccionantes a Rintes en las regiones, en estas regiones durante estos años. Vigilancia en ferias de ganado. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Está todo bien? Vigilancia en ferias de ganado. Bueno, esto está acá, se estableció por resolución. El servicio agrícola y ganadero se entiende con los privados a través de resoluciones, que son instrucciones que emite el órgano regulador de la sanidad animal en Chile, que es el SAC, ante los privados. En este caso, ¿qué se estableció? Que antes de cualquier acto de comercialización, los bovinos aptos para la reproducción deben contar con un diagnóstico de brucelosis bovina. Y esta medida, ¿qué es lo que buscaba? Ubicar los rebaños donde existe la enfermedad e impedir que animales infectados, al ser vendidos, ingresen a otros rebaños y diseminen la enfermedad ahí. Es como lógico, ¿cierto? Los animales, ¿cuál es la principal vía de transmisión de esta enfermedad, de la brucelosis? ¿Por el aire? ¿A través de la mucosa? A través de la mucosa, ya. En la reproducción, ¿cómo es? Ya, más, a ver. Pero en la pregunta de la reproducción, o ¿cuándo un animal transmite brucelosis? En los abortos. Perfecto. Claro. Es ahí donde, ese es el momento en el cual se produce la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, si yo impido que animales infectados lleguen a otro predio, ¿qué es lo que estoy impidiendo? Estoy impidiendo que aborten o que paren en el predio y por lo tanto sean una fuente de contaminación. Cuando un animal infectado aborta o pare, es que generalmente abortan una vez, que es la primera vez, ¿ya? Y después de eso siguen pariendo normalmente dentro del predio. Por lo tanto, en el suelo, ¿ya? En la placenta, está lleno de brucela. ¿Y qué es lo que hacen las vacas cuando ven un parto? ¿Se van o se acercan? Se acercan. Se acercan y quieren contacto. ¿Ah? ¿Cómo dices tú? Las mucosas. ¿Con qué? Con los restos del parto, del aborto. Eso es lo que hacen. Y de esa forma se infectan. Por lo tanto, con esto lo que hago es detectar los predios donde está la infección e ir a buscarlo y a implementar acciones de saneamiento, pero al mismo tiempo impedir que estos animales infectados lleguen a otro establecimiento que está negativo o que no tiene enfermedad. ¿Qué implica esto? Implicó que las ferias de ganado debían disponer de un laboratorio donde se realizara el diagnóstico, que debían contar con los servicios de un equipo de muestreo que permitiese individualizar los animales que se chequeaban, realizar el muestreo, hacer el diagnóstico y entregar el resultado antes del remate. Eso se hace todavía acá. ¿Quién ha ido a una feria de ganado? 1, 2, 3. ¿Han visto dónde se hace esto, no? ¿Sí? Ya. Los animales bajan del camión. ¿Ya? Lo primero que hacen es pasar a una manga donde se ve cuántos dientes tienen y se marca eso digamos, con un 0, con un 2, con un 4, con un 8. ¿Ya? Y se toma una muestra de sangre a los que son susceptibles. Se les ponen las marcas de feria, en fin, y pasan a la comercialización, pasan al martillo. Pero se indica, aquel animal que es reactor se separa de este lote de animales a la venta y se lleva a un corral especial, donde se rematan con destino ¿a dónde? ¿A dónde? A matadero, correcto. Solo con destino a matadero. ¿Ya? ¿Qué pasó con esta medida? ¿Ya? Claramente, mediante los remates, la tasa reaccionante empezó a disminuir.
¿Por qué? Porque se fueron sacando, ¿cierto?, animales que estaban infectados y se impidió la transmisión. ¿Qué pasó en nuestra región? En todos los años. Acá está del año 99 hasta el 2014. Miren ustedes cómo está, no sé si se alcanza a notar la tasa reaccionante. Esto está acá del año 2006. Y que simplemente una medida sanitaria distinta. 2006 también. ¿Se alcanza a ver o no la diferencia? Sorry, pero no pensé que se notaba tampoco. Pero la línea roja por lo menos marca la tendencia. La tendencia ustedes la pueden ver clara. ¿Ya? Es una buena herramienta entonces para detectar predios infectados de brucelosis. ¿Cierto? Esta es la feria CAR de San Carlos, la feria CAR de Bulnes, la feria Tattersall, la feria Bio Bio de Los Ángeles y la feria Tattersall de Los Ángeles. También, ¿qué es lo que se implementó? Vigilancia en plantas faenadoras. Existen animales que pasan por feria y después se van a matadero, o pasan por feria y se van a predio. Pero también existen animales que se van directamente de un predio a una planta faenadora. Y esos animales no estaban siendo vigilados por otra línea de vigilancia. Porque estos no son animales de leche, por lo tanto no se vigilaban por la línea de vigilancia en leche. ¿Ya? Tampoco llegaban a la feria, por lo tanto no se vigilaban por la feria. Entonces, ¿qué faltaba? Implementar una línea de vigilancia en matadero. De modo que todos aquellos animales que no eran muestreados en la feria, fuesen muestreados acá. Y todos aquellos animales que no provengan de un predio libre, deben ser llevados a la planta faenadora, si no han pasado por feria antes. ¿Ya? Las muestras positivas son enviadas a laboratorios oficiales del SAC para el diagnóstico confirmatorio con una prueba que guía la prueba de ELISA. Y eso es lo que pasa también. ¿Ya? Ustedes se fijan, hay una tendencia a la disminución. ¿De qué? De los reaccionantes en plantas faenadoras. ¿Por qué? Porque se identifican los rebaños y se implementan acciones de control. Aquí hay un aumento de la detección. No está muy claro por qué, pero en este periodo se hizo la delegación de los mataderos al SAC también. Probablemente hay un aumento en la vigilancia. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya detectamos a través de estas líneas de vigilancia? Detectamos un rebaño infectado. Tenemos que implementar un programa de saneamiento predial. ¿Y este programa en qué consiste? Fundamentalmente, nosotros lo definimos como un plan de manejo de rebaño infectado, ¿ya? Pero más que un plan de manejo, más que un plan propiamente tal, es la implementación de medidas sanitarias. ¿Cuáles medidas? ¿Ya? Por ejemplo, vacunación de todos los animales susceptibles del rebaño. Ya no solamente las terneras, ¿ya? Lo que queremos es que todos los animales, adultos o terneras, sean vacunados y queden digamos, protegidos contra la infección. Un programa de muestreo periódico, eliminación de animales positivos y además manejo o algunas acciones de manejo para impedir la diseminación de la enfermedad. Como ya lo conversamos, ¿cuándo se produce la transmisión de la enfermedad? En el parto, ¿cierto? O en el aborto. Por lo tanto, si yo tengo una vaca que está próxima a parir y la dejo que pare en el potrero, ¿ya? Versus otra vaca que yo sé que va a parir y la acerco a un corral y la mantengo en el corral y tomo los restos del parto, los llevo a un hoyo y los entierro, versus este otro animal que pare a campo, ¿dónde hay más posibilidad de transmitir la enfermedad? ¿A campo dice alguien o no? ¿Sí? Ya, claro. Entonces es necesario establecer algunos manejos, especialmente en la época de aparición, para disminuir, ¿qué cosa? La posibilidad de transmisión. ¿Es factible hacer en todas partes? ¿En todos los campos? No, ¿cierto? Claro. No es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces en un campo que está infectado hay un señor que tiene 85 años. Y no tiene la capacidad de estar preocupándose de todos los animales y arrearlos para la noche, dejarlos en un corral, en fin. Tampoco separar los animales que están por parir.
Entonces hay algunas acciones que no son posibles de implementar a pesar de que son necesarias. ¿Ya? Ahora, todo esto se supone que es de costo del ganadero, vale decir. ¿Ya? Todas estas acciones debían ser implementadas a través de médicos veterinarios acreditados, ¿ya? El chequeo, la vacunación. ¿Ya? Y así se hizo durante muchísimos años. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, cuando tenemos unos niveles muy bajos, ¿ah? Es el SAC que está interviniendo todos estos predios. ¿Por qué? Porque hoy día no estamos encontrando la enfermedad en las lecherías donde estaba antes, ni en los predios de carne grande. Estamos hoy día encontrando en los lugares más, en los reservorios de la enfermedad, ¿ya? En pequeños comerciantes de agricultura familiar campesina o de agricultura de subsistencia, en los bosques, ¿ya? Donde un grupo de productores, 100 productores, cada uno tiene 10 animales, los lleva al bosque y los deja ahí un año y al final de año los rodean y sacan la producción. Y cada ternero que está con una vaca es de él. ¿Ya? Entonces, donde no hay condiciones de manejo ni nada por el estilo. Bueno, y este acá es uno de los problemas que se presentaban en esa época, porque Chile no tiene una política de indemnización de animales infectados. ¿Ya? De hecho, ni siquiera para la fiebre aftosa, cuando se realizó el rifle sanitario, se indemnizó a los animales infectados. Lo que se indemniza son animales sanos que son digamos, sacrificados. ¿Ya? Por tanto, animales infectados no se indemnizan, y como no hay esa indemnización, se tiene que llegar a un acuerdo con el titular, con el productor, en qué fecha los va a eliminar, que no lo afecte tanto y que no nos genere problemas a nosotros, desde el punto de vista de la transmisión o del riesgo de transmisión de la enfermedad. Bueno, si ustedes se fijan, durante los años 2000 al 2005, esta es la situación de la prevalencia y de la incidencia de brucelosis a nivel predial en las diferentes regiones de Chile. ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Quién puede interpretar esto? ¿Quién me puede dar una interpretación? ¿Quién me puede decir qué estaba pasando? ¿Cómo es la incidencia? ¿Cómo se mueve la incidencia? Sí, correcto, ya sabemos así, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Les parecen adecuadas las medidas que se implementaron acá atrás o no? ¿Todas las que están acá atrás? ¿Les parecen adecuadas? ¿Creen que falta algo? Sí, bajaron. ¿Ah? Bajó la incidencia. Bajó la incidencia, correcto, ¿cierto? Bien, ya. Vamos. ¿Qué más? O sea, bajó la incidencia, pero después se mantuvo constante y empezó a subir un poco. Espectacular, correcto, claro. Eso es ahí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuándo sube la incidencia? ¿Por qué, por ejemplo, el tema de la eliminación de los animales? Si ustedes se fijan acá, ahí se llega a un acuerdo, se acuerda un plazo para la eliminación a matadero. ¿Qué pasa cuando acordamos algo? ¿Se cumplen los acuerdos en general? ¿Dónde estamos? Estamos en Chile, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, claro, hay problemas porque acordábamos un plazo y el productor no lo podía, que la vaca está muy flaca, que necesita dejarla más tiempo, la vaca pagaría, los perros agarraban los restos y se los llevaban para el vecino, en final, transmisión de la enfermedad. ¿Ya? Acá faltaba algo más, ¿cierto? Porque ustedes se fijan, esto es, de todas formas, voluntario. O digamos, no es obligatorio. Entonces, después del año 2005 se hace necesaria una nueva medida sanitaria. Bueno, le faltó indicar que se mantuvo lo que es la certificación de predios libres, ¿ya? Y
lo conversamos un poco antes, qué es lo que es un plantel libre, qué es lo que es un predio libre. Bueno, la certificación de un predio libre es un acto administrativo. Nosotros, como SAC, certificamos que un predio está libre, administrativamente. ¿Y qué es lo que señalamos? Que conocemos por un tiempo limitado que un predio cumplió con una frecuencia que quedó preestablecida y cuenta con antecedentes epidemiológicos que respaldan que la enfermedad no se encuentra presente en el rebaño. Eso es. Pero para poder nosotros entregar esa certificación, necesitamos, el titular, digamos, del establecimiento debe solicitarlo por un lado y debe cumplir con una frecuencia de chequeo, aplicar medidas de bioseguridad, tener antecedentes epidemiológicos en el servicio que respaldan que la enfermedad para la cual él está solicitando la certificación no se encuentra presente en el plantel. ¿Qué es lo que se logró en este periodo? Hasta el año 2005. Primero, región de Magallanes libre de brucelosis bovina el año 2003. Y región de Aysén declarada provisionalmente libre de brucelosis bovina en diciembre del 2005. ¿Y por qué provisionalmente libre? Porque después se incorporan otras comunas, la comuna de Futaleufú, de Palena, que hacen en el año 2011 que se declare libre completamente. Entonces, como tú señalabas muy bien, tuvimos una disminución de la incidencia, una meseta y un aumento de la incidencia. Entonces, teníamos una tendencia decreciente en incidencia de la enfermedad, un aumento en la cantidad de animales y predios saneados, y entre el año 2004 y 2005 se produce una estabilización y se evidencia entonces la necesidad de introducir dentro de la estrategia de trabajo nuevas acciones. ¿Y cuáles eran estas nuevas acciones? Se debe implementar algo que impidiese que los animales se moviesen libremente. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habían implementado estas medidas de control y de detección de la enfermedad, los animales no estaban obligados previamente tal, a ser eliminados a matadero y se podían, entre comillas, mover libremente desde los predios infectados. Entonces, en el año 2006 se establece una nueva medida sanitaria que es la medida de cuarentena en los predios infectados. ¿Qué es lo que es la medida de cuarentena? Cuando llegan animales comprados en diversos predios, se mantiene en un sector cerrado y se puede decir que desarrollan multiparticular. Perfecto. Claro, sí, efectivamente, eso es. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos con un predio que tiene todos los animales y que no ingresa animales nuevos? Que está infectado. Hacemos lo mismo que tú dices, pero de todo el predio. ¿Ya? ¿Y a través de qué? A través de una resolución. Como yo les comentaba antes, estas son instrucciones para los privados, y el año 2006, en marzo del 2006, se dicta una resolución, que es la resolución 1151, que establece la medida sanitaria de cuarentena en los rebaños infectados. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esto, en definitiva? Esto ya quita la voluntariedad del ganadero, ¿ya? Y establece con certeza la decisión institucional y del país de erradicar la enfermedad. Había a nivel país alrededor de 1.200 predios infectados, ¿ya? En ese momento, el año 2006. Nosotros tenemos 160.000, ¿se acuerdan del gráfico de lo que había en Chile, de la cantidad de explotaciones que había en Chile? Aparecían 160.000. Por lo tanto, habían alrededor de 150.000 explotaciones que estaban libres y solo 1.000 infectadas. Era muy poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece esta resolución? Establece que en un plazo de 15 días, desde que se dicte la resolución de cuarentena del predio, los titulares de los establecimientos deben realizar la inmunización con vacuna RB51 de todos los animales susceptibles que estén dentro del rebaño. También establece que el titular del establecimiento debe realizar chequeos serológicos para rosa bengala cada 30 días a todas las hembras mayores de 1 año y machos enteros mayores de 6 meses. Y que estas muestras deben ser analizadas no en cualquier parte, sino que en laboratorios que estén autorizados por el SAC para realizar estas pruebas, y que los resultados deben ser comunicados al SAC en un plazo no superior a las 48 horas. También que todos los animales que resulten reactores a estas pruebas deben ser separados del rebaño en donde están ubicadas normalmente.
en un plazo máximo de 3 días después de la comunicación del resultado del laboratorio, y que no pueden salir del predio con ningún destino, a menos que estén identificadas con un dispositivo de identificación de animal reaccionante o DIAR. Además, que debe ofrecer las condiciones y el personal necesario para que el SAC efectúe el marcaje de los animales reaccionantes con este DIAR en un plazo de 7 días desde que es comunicado al SAC. También que los animales positivos que se encuentren en el predio deben ser eliminados en un plazo de 30 días y solo con destino matadero o a feria con destino matadero. Y los animales que se detecten positivos en los chequeos sucesivos deben ser eliminados en un plazo de 15 días corridos desde la notificación. Igual como indica acá, con destino matadero o feria con destino matadero. Que no está permitido el ingreso de animales susceptibles al predio, salvo que cuenten con autorización del SAC. Y cualquier movimiento de animales fuera del establecimiento debe ser solicitada al SAC con 48 horas de anticipación y debe estar autorizada por el servicio. Dígame. ¿Cuáles son los animales susceptibles? Son todas las hembras bovinas mayores de 1 año y todos los machos de reproducción, machos destinados a la reproducción, mayores de 6 meses. Solo bovinos, no afecta a cerdos. ¿Ah? No afecta a cerdos. Dentro de este programa, claro, dentro de este programa nosotros nos interesan los bovinos, ¿ya? Pero Bruselas, ustedes saben, tenemos Bruselas Canis, Bruselas Suiza, o sea, tenemos una serie de Bruselas, ¿ya? No es el único tipo, pero dentro del programa de control y erradicación de brucelosis bovina, esos son los susceptibles. Una vez que se haya logrado el saneamiento del predio, vale decir, hayamos realizado o el predio cuente con 2 chequeos negativos con 90 días de diferencia y además se cuente con un informe epidemiológico positivo o favorable, recién ahí se va a realizar el levantamiento de la cuarentena. Y una vez levantada esta cuarentena, el predio se mantiene en una modalidad de vigilancia post cuarentena por 1 año. ¿Cuáles fueron los resultados? Como les decía antes, 2003, Magallanes, Libre, 2005, Aysén, 2011, las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena. El 2012, muestreo estadístico a regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo. El 2000, se detectaban 15.000 reactores en feria y 2.698 en matadero. El año 2014, la detección fue de 584 reactores en feria y 229 en matadero. Esta es la disminución de los predios infectados históricamente, desde el año 2014. La prevalencia bajó de un 0,64 a un 0,02 el año 2016. Este cambio es solo el efecto que tiene la medida de cuarentena. Solamente, o sea, la medida de cuarentena genera un impacto. Si ustedes se fijan, la diferencia que hay entre 0,6 y 0,02 es 96,7% de efectividad. O sea, cuando tenemos estos niveles de prevalencia bajísima, ¿ya? Si no implementamos una medida como la cuarentena, no podemos erradicar una enfermedad. 96,7% de efectividad. Acá está. Las otras medidas, todo lo que es la vigilancia en predio, medida en cuanto a la capacidad de detectar los establecimientos, genera tiene una efectividad de un 53,9, 36% de la vigilancia en las ferias, en matadero un 3,5, en leche un 3,4 y en cuanto a la certificación un 2,5. ¿Ya? Claramente, ¿ya? Estas medidas sumadas a esto son las que generan que podamos lograr hoy día tener una prevalencia en estos niveles, un 0,02. No sé si me he explicado bien todo este rato, digamos como 1 hora conversando. ¿Ah? ¿Tienen preguntas, tienen dudas hasta acá, tienen consultas, opiniones, comentarios? ¿Qué le llaman a la atención?
Yo tengo una duda. Dime. Es que se supone que si se mandaban a matadero a todos los que eran positivos, ¿qué pasó con esos predios que tenían mucha cantidad de animales positivos? Claro. No querían al principio postular ese nuevo programa Certificación. de esa certificación. Claro. Ellos no entraban porque era un programa voluntario. Los predios que tenían una prevalencia alta intrapredial no se incorporaban al programa de certificación de predios libres porque era un programa voluntario. Pero y ahora sí lo pudieron bajar. ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Ah, claro, todos los animales se fueron a... Lo que pasa es que, mira, estamos hablando de una historia de muchísimos años, ¿ya? Estamos acá en el año 2006, ¿ya? Antes del año 2006, entre el año 75 y el 2006, ¿ya? Se hicieron varios pasos. Primero, vacunación, ¿cierto? Luego, certificación de predios libres, que era voluntario. Luego, en el año 91, un programa de erradicación, con implementación de medidas de vigilancia para detectar los predios infectados e implementar acciones de saneamiento. Acciones de saneamiento que también eran voluntarias. Porque si bien el titular tenía que vacunar los animales, tenía que eliminarlos a matadero, no estaba obligado, como desde aquí en adelante, a mandarlos a matadero en una fecha determinada, en un momento determinado, en 30 días o en 15 días. Tampoco estaba, digamos, el programa de trazabilidad operando, de modo que la identificación de los animales era, digamos, con un arete de predio. Por lo tanto, el animal tenía, digamos, un arete cualquiera, el 45, y una muesca en la oreja como animal reactor. ¿Ya? Y esa muesca y ese arete lo podía tener cualquiera. Entonces, los animales infectados no necesariamente terminaban en el matadero. No había control de movimiento. El movimiento se realizaba con una guía de libre tránsito o guía de tránsito de animales. No había un formulario de movimiento animal que era avisado por el SAC ni nada por el estilo. Entonces las condiciones anteriores, cuando se implementó el programa de erradicación, eran distintas a las de la cuarentena propiamente tal. ¿Ya? Y en la cual había una individualización precisa de los animales que estaban infectados. Todos los animales de un predio infectado debían ser identificados con el dispositivo de identificación individual oficial, con el DIO. Y además se marcaban con ese DIAR, con el dispositivo de identificación de animal reactor. Se debían mover en un plazo determinado a matadero con autorización del SAC. Y nosotros tenemos en todos los mataderos funcionarios del SAC que verifican que esos animales llegan. Entonces las condiciones eran distintas. Y este programa de erradicación del año 91 en adelante en realidad era un programa de erradicación, así entre comillas, porque tenía establecidas medidas sanitarias como eliminación de reactores, segregación y vacunación, pero que en términos estrictos eran, digamos, voluntarias, digamos, o se implementaban no de manera tan estricta. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Opiniones? Sí. En relación al censo, ¿a cada cuánto no se realiza? 10 años. ¿Y el SAC lo realiza? ¿Ah? ¿El SAC No. lo realiza? El INE. Nosotros no lo realizamos. Nosotros tenemos, digamos, información relacionada con los animales a través de uno de los componentes del programa de trazabilidad, que es la declaración anual de existencia, que hasta el año pasado era obligatorio para todos los establecimientos pecuarios, pero que hoy día es voluntario, salvo los que están bajo programas sanitarios. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la curva, digamos, en cómo fue disminuyendo la prevalencia de brucelosis durante el tiempo y cuáles fueron los hitos del programa, ¿ya?, para lograr estas prevalencias. Se parte con una prevalencia del 7%, con un programa de control de vacunación con cepa 19, que dan los 80, los predios libres. En el 95 se incorpora la vacuna RD51, la vigilancia en plantas lácteas, ferias, matadero, planes de manejo, laboratorio autorizado. La industria láctea en el año 99 me faltó indicarle. Alrededor del 2000, 99-2000, las empresas, las plantas lecheras, empiezan a pagar un bono por leche proveniente de predios libres.
Y ese fue un estímulo también importante que incidió en la disminución de la prevalencia de predios, ya que para los predios lecheros era interesante estar libre porque el precio del litro de leche era más alto. Pero claramente, si ustedes se fijan, ¿ya? Hay una estabilización entre el 2004 y el 2005, ¿ya? Pero con las cuarentenas, ¿ya? Se produce la disminución, digamos, violenta a niveles del 0, algo, 0,02 que están hoy día. ¿Ya? El síndrome abortivo también, todos los abortos se investigan, ¿ya? Por cualquier causa, abortos traumáticos, infecciosos, se investigan. ¿Ya? Y bueno, y hoy día estamos en ajuste de planes regionales. Hasta aquí, ¿se entiende la historia un poco de cómo se logró llegar a donde estamos hoy día? ¿Doctora? ¿Podría quizás explicarle un poquito cómo es la operativa para la vacunación? Que, bueno, primero se ocupaba la cepa 19, sí. Luego ahora actualmente se ocupa la RB51, pero ¿quién es el encargado de aplicar la vacuna y cómo ellos, cómo ellos podrían interactuar? La cepa 19, como yo les comentaba inicialmente, la cepa 19 es una vacuna que estuvo solo en manos del SAC. El SAC la adquiría, la administraba y la aplicaba. Y los productores cancelaban el valor de la vacuna. En el año 95 se incorpora la vacuna RB51 con algunas restricciones en su comercialización. Esta comercialización se podía, digamos, se realizaba solo por médicos veterinarios autorizados. Médicos veterinarios no autorizados no podían adquirir la vacuna y por lo tanto tampoco podían aplicarla. Posteriormente, el año 2004, se modifica esta normativa, ¿ya? A través de una resolución de la Contraloría, ¿ya? Quitándose la restricción de venta de vacuna RB51 o de adquisición de vacuna RB51 por parte de médicos veterinarios no autorizados. ¿Ya? Hoy día es una vacuna que se encuentra con una condición de venta de receta retenida con control de saldo. ¿Qué significa eso? Que ustedes, para adquirirla, deben contar con un talonario específico de receta donde se individualiza primero quién es el médico veterinario que la está extendiendo. Segundo, dónde se va a aplicar y a qué animales se va a aplicar. ¿Ya? ¿Cuál es el número de serie de la vacuna? ¿Cuántas dosis se adquieren? ¿Ya? Esta es una vacuna liofilizada que se diluye en el momento de la aplicación, son 5 dosis, ¿ya? Y después que se preparó, se aplica en el momento y ya no sirve para otro día. ¿Ya? A ver, ¿qué más me puede faltar? Digan. Explicarle un poco también quiénes aplican el programa en NDA, en NDO, en la función que tienen los médicos veterinarios que son del SAC, no los que apoyan el transporte. Ya. Bueno, los médicos veterinarios que trabajan en el SAC se denominan médicos veterinarios oficiales o MVO. ¿Ya? Y existe una figura que se denomina médicos veterinarios autorizados, ¿ya? Que son médicos veterinarios privados que cuentan con una acreditación ante el servicio. ¿Ya? Y esto significa que pueden implementar acciones oficiales dentro de los programas sanitarios de tuberculosis, de brucelosis, de trazabilidad y de certificación y de PAPCO de manera oficial. Y nosotros la reconocemos como tal. Me explico. Cuando un médico veterinario toma una muestra de sangre de un predio a 100 vacas y las envía a un laboratorio y nos entrega ese protocolo, ¿ya? Nosotros lo recibimos y lo consideramos que es un protocolo, ¿ya? No nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pedimos, ¿ya? Como garantía de que se cumplen con todas las exigencias de los programas nuestros es que el protocolo, que la muestra de sangre sea tomada por un médico veterinario que está autorizado.
autorizado ante el SAC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos da garantía de que el profesional conoce cuáles son los procedimientos que el servicio tiene implementado para cada uno de los programas sanitarios que hoy día se están manejando. Brucelosis, tuberculosis y parto principalmente. Por lo tanto, esa diferencia es importante, ¿ya? Ya que si ustedes quieren realizar en el futuro el saneamiento de un predio, ¿ya? O quieren declarar un predio libre de cualquiera de estas enfermedades, requieren estar autorizados ante el SAC. Porque si no, las acciones que ustedes realizan no van a ser validadas por nosotros. Para el productor, para los privados, en fin, pueden servir, pero no para la certificación oficial. ¿Qué se necesita para ser oficial, pero privado? Para ser médico veterinario autorizado. Es muy simple, tú tienes que ser médico veterinario y tienes que rendir una prueba de conocimiento de los programas del SAC. La mayoría de los colegas que rinden la prueba la reprueban la primera vez. El 95% de los colegas que la rinden la reprueban. ¿Ya? Porque no es una prueba de brucelosis. No se pregunta cuál es la etiología de la brucelosis. No se pregunta cuáles los síntomas o las lesiones anatomopatológicas de la enfermedad. Lo que se pregunta en esta prueba es cuáles son los procedimientos para. Y esos procedimientos no están acá, están en los manuales de procedimiento. ¿Cómo yo declaro un predio saneado? ¿Cuáles son las pruebas oficiales? ¿Cómo realizo la clasificación de un establecimiento, de un predio, en tuberculosis? Eso es lo que se pregunta, ¿ya? Por lo tanto, implica el estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Los colegas, por lo general, van a dar la prueba el martes y el lunes de la noche, antes de acostarse, deciden meterse a internet a bajar los procedimientos. Y se dan cuenta que es así una cantidad de documentos para estudiar. Y echan una ojeada por encimita y van a dar la prueba. La mayoría, de verdad, la mayoría, el 95%, yo soy el que lo reviso, por eso les digo, con propiedad. 95% de los colegas reprueba la prueba. ¿De qué tipo? Es una prueba de alternativas. Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1, 2, solo 1, 2 y 3. Ninguna de las anteriores. ¿Ya? Eran más. Pedagógicamente no sirve, bueno, ya. Dentro del convenio, ahí la... Sí. Vamos a agregar al convenio. Claro. ¿Cuál es el problema de esa acreditación? No mide competencias, que también es algo que nos falta. Los colegas que se autorizan en tuberculosis no sabemos si es que saben hacer una tuberculina, no sabemos si saben hacer una PAC, una prueba no caudal, no sabemos si saben hacer una prueba cervical simple, y eso nos falta. ¿Ya? Bueno, otra consulta, otra duda, comentarios, por favor, cualquier lo que se les ocurra, si quieren comentar, ¿no? Ya, vamos entonces al último. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver tuberculosis, ¿esto es sí? En lo general. Por último, situación actual. Hoy día nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos una zona que es hasta la cuarta región, en la cual hay ausencia de la enfermedad y tenemos solo una cuarentena. Tenemos una zona, la zona centro-sur, que está dividida en dos áreas. Una zona con presentación de casos esporádicos, que corresponde a las regiones de Valparaíso y digamos hasta la provincia de Ñuble, en la región del Biobío, y una zona de ocurrencia endémica, que está ubicada desde la provincia del Biobío hasta la región de los Lagos. Es donde se ubica la mayor cantidad de cuarentenas que tenemos hoy día. Y finalmente una zona libre que está en las comunas de Chaitén, Futaleufú, Palena, en la región de Magallanes. Esa es la situación de la brucelosis hoy. ¿Y cuáles son cuáles son, digamos, las acciones o el objetivo final?
En esta etapa lo que a nosotros nos interesa es detener la transmisión de la enfermedad para lograr finalmente la erradicación de la brucelosis del territorio nacional. ¿Cómo? ¿Con qué herramienta? Primero, con una gestión sanitaria basada en riesgo, con un reforzamiento de lo que es la investigación epidemiológica, orientar esta enfermedad como una enfermedad exótica, con la realización de comités técnicos público-privados, con planes específicos para regiones de alta prevalencia y con actualización de normativas instructivas. Este punto, la investigación epidemiológica, es fundamental. ¿Qué implica esto? ¿O cuáles son los problemas? Si nosotros, desde el año 2006 a la fecha, hubiésemos logrado cuarentenar todos los predios que estaban infectados, hoy día no tendríamos enfermedad. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? Hay un problema con la identificación del origen de la enfermedad. Cuando yo llego a un predio, cuando un predio es detectado por vigilancia, por ejemplo, en feria, ¿no? Y voy al predio, chequeo, ¿ah? Y no encuentro la enfermedad ahí, pero ese es el origen del animal, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Tengo que pensar que la enfermedad tal vez no está acá, pero puede estar en los vecinos. O tal vez está acá, pero todavía está en el periodo de incubación. Por lo tanto, tengo que seguir investigando. Y aquí hay una debilidad nuestra, ¿ya? En el sentido de poder lograr identificar correctamente el origen de los focos, o en este caso donde está enfermedad residual, poder lograr identificarlos a través de esta investigación para poder cuarentenarlos y eliminar la enfermedad. Hoy día, por ejemplo, en Arauco tenemos 5 cuarentenas. Era una zona que estaba sin enfermedad. Durante el año pasado estuvo sin cuarentena. Y pensábamos que estábamos bastante bien, hasta que empezaron a aparecer animales reactores en matadero y en feria que tenían origen en la provincia de Arauco. Pero cuando nosotros llegábamos a los establecimientos estaban negativos. Y los vecinos también estaban negativos. Y los contactos también estaban negativos. ¿Qué pasaba? ¿Dónde más buscamos? Decíamos, ¿cierto? Porque, ¿cómo? O sea, está todo negativo. Volvíamos a chequear el predio 30 días después, negativo de nuevo. ¿Ya? Bueno, en resumen, el tema es que la enfermedad hoy día no está en los predios normales, está en manos de comerciantes. Comerciantes que no entregan la información a la primera. Comerciantes que compran en un sector sin documentación formal, ¿ya? Pasan con un camión en la tarde, echan todos los animales arriba, los llevan a su predio, los tienen ahí una semana, 2 semanas, ¿ah? O más tiempo, y los llevan finalmente a la feria. Y juegan con el diferencial, juegan con el IVA, en fin, ¿ya? Y de esa forma, ¿ya? Dificultan el poder detectar dónde están los animales infectados. Entonces, nuestra investigación tiene que ser mucho más acuciosa en poder identificar, caracterizar cuál es el tipo de productor con el que estamos enfrentando, de modo de identificar de dónde está trayendo la enfermedad. Y eso es lo que se hizo. Tuvimos que llegar a 6 predios. 6 predios de una persona. Íbamos donde el señor, le decíamos, señor, ¿tiene otro predio? Después de chequear 2 veces el que era el origen del animal infectado. Ah, sí, tengo otro predio que está un poquito más allá. Íbamos más allá, masteábamos el predio, negativo. Señor, ¿tiene más predios? No, no tengo más predios. Pero a ver, otro predio cualquiera. Ah, sí, que tengo unas vaquillas, las tengo en este otro lado. Y partíamos para acá, chequeábamos acá, todo negativo. ¿Ya? ¿Más predios? No, no tengo más predios. Su señora, mi señora tiene otro predio acá. Ya. Partíamos acá, 6 predios. 6 predios hasta llegar finalmente a donde estaba el problema. Y al empezar a buscar alrededor de ese predio, empiezan a aceptar los otros. Y hoy día tenemos en ese sector, donde está el 6º predio de este señor que tenía animales reactores, tenemos 5 predios infectados con varios animales positivos dentro, ¿ya? Que son predios pequeños, que tienen 10 animales, tienen una tasa de contacto baja, son endémicos, son, digamos, ellos producen animales y los venden
al vecino para que se los coma, ¿ah? Lo venden a la señora de un poco más allá para que, digamos, para que la use para la reproducción. Por lo tanto, es un sector donde no hay salida de animales hacia las vías de comercialización normal. Y eso dificulta la detección, porque las líneas de investigación están orientadas hacia detectar los puntos de comercialización o los puntos de faena o digamos, los predios lecheros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el muestreo de área, el salir a un lugar determinado y barrer con todos los predios que están ahí, es demasiado caro. Y hoy día con los niveles, piensen ustedes, 0,02 de 160.000 predios, implica ¿cuántos establecimientos infectados? 33. ¿Cómo detectamos 33 más? Chequeando 160.000 predios. ¿Ah? Pero eso no es económicamente posible. Por lo tanto, tenemos que mejorar, ¿qué cosa? La investigación epidemiológica hasta lograr llegar a estos establecimientos donde existen, digamos, la enfermedad está de carácter residual. Los bosques, grandes extensiones de terreno, ¿ya? En donde se van a dejar animales, ¿ya? Y nadie los controla, nadie los mira, ¿ya? En la zona de Temuco tuvimos una cuarentena donde habían 100 propietarios de animales y había 1.100 animales adentro. El rodear esos 1.100 animales, ¿ah? Y poder muestrearlo demandaba semanas, donde estos señores tenían que partir a caballo a buscar, a arriar los animales, traerlos a corrales y muestrearlos. Y poder, digamos, que los animales sean chequeados 2 veces o 3 veces, ¿ah? Bastante complejo, porque los animales no salen en cada uno de los rodeos. Mira, el que salió hoy día, ¿ah? Después se va al cerro y no es tan simple el encontrarlo, claro, el rodearlo. Entonces presenta, hoy día, las etapas finales presentan dificultades mayores que cuando empezamos. Cuando empezamos, aparecían reactores por todas partes, era llegar nomás y partir al predio. Hoy día es más complejo y más caro. Bueno, la idea, ¿cierto?, es provocar un cambio en los patrones de presentación de la enfermedad. Entonces, la zona que hay ausencia, que pase a ser zona libre. La zona donde hay presentación esporádica, que pase a ser una zona con ausencia de presentación. Y donde la presentación endémica, que pase a ser presentación esporádica. Y la zona libre, que se mantenga libre. ¿En qué plazos? El próximo año, nosotros debemos lograr el primer objetivo, que la zona norte sea una zona declarada libre. La zona de presentación esporádica, un área con ausencia, vale decir de Ñuble hacia el norte. Y el área endémica, que es la provincia de Arauco, la provincia de Biobío, en nuestra región, sea una zona con presentación esporádica y que se mantenga como zona libre la zona austral. De modo de el año 2020 poder pasar a ser un país libre de brucelosis bovina. Bien ambicioso. 2 años, 8, Claro. ¿Sí? 3 años. Bastante. Estos planes pueden sufrir modificaciones dependiendo de lo que nos encontremos. Este es un programa que partió en el año 75, piensen ustedes. Pero nosotros creemos que es factible. Y estamos trabajando justamente ahora para eso, para detectar ahora las cuarentenas residuales que tenemos, la infección residual, y poder, digamos, cuarentenar y eliminar. Entonces, ¿cómo demostramos ausencia de la enfermedad? En la zona norte, con chequeos de área. Acá, como son pocos establecimientos, todos los establecimientos donde hay bovinos, se está realizando muestreos. Reforzamiento de la vigilancia predial, reforzamiento de la vigilancia en matadero, mejorar el nivel de denuncia. Todos los titulares de los establecimientos que tengan sospecha o diagnóstico de una enfermedad de denuncia obligatoria tienen que comunicarla al SAC. Lo mismo que los médicos veterinarios en el ejercicio privado de su profesión. Sin embargo, los niveles de denuncia son bajos. Nosotros tenemos alrededor de 120 denuncias a nivel regional en el año. ¿Ya? Y eso implica en general la mortalidad o el aborto de un animal. ¿Ya? Y un animal que no necesariamente es un bovino, también pueden ser ave o pueden ser abeja. Por lo tanto, los niveles de denuncia son bajos.
recopilar antecedentes para autodeclararnos libres y también tratar esta enfermedad como una enfermedad exótica. La meta del 2017, autodeclaración de zona libre, y desde el 2017 mantención de la zona como una zona libre. De Valparaíso hasta la provincia de Ñuble y Concepción, en la región del Biobío, esta es el área con presentación esporádica. Por ejemplo, Chillán terminó la última cuarentena hace aproximadamente 2 meses atrás. ¿Ya? Y no han habido nuevas cuarentenas. En agosto se levantó la última cuarentena que había en Chillán. Bueno, acá el objetivo es levantar las cuarentenas remanentes. En San Carlos queda una cuarentena. Evitar el ingreso y la transmisión de la enfermedad. Disminuir la incidencia, ¿cierto? Silencio epidemiológico. ¿Cómo? A través de priorizar la intervención sanitaria de los nuevos brotes. Insisto, como enfermedad exótica. O sea, esta es una enfermedad endémica que nosotros debemos tratarla como una enfermedad exótica si queremos lograr erradicar. Maximizar las medidas de mitigación de riesgo y reforzar la vigilancia post-cuarentena. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde estuvo? Pueden, por los programas de vigilancia, nosotros recuerden que yo les comentaba que levantamos la cuarentena cuando tienen 90 días, 2 chequeos negativos con 90 días de diferencia, ¿ya? Pero ¿cuál es el tiempo máximo, cuál es el periodo de incubación máximo de la brucelosis? Ya hicieron infecciosa. ¿Cómo? Ya hicieron infecciosa. ¿Hicieron infecciosa? Sí. Todos. Echa el agua. Ya, pues tienen una cifra cualquiera. No es un día, no es una semana. Claro, es más de un mes. Ya. ¿Ah? Alrededor de 7 meses, por ahí. ¿Ya? Ese es el periodo máximo de incubación. ¿Ya? Y el mínimo, o el promedio, 15 días más o menos. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, ¿ya? Si bien es cierto, los programas como el que nosotros tenemos de cuarentena y de levantamiento, digamos, levantamiento de esta cuarentena con chequeos con 90 días de diferencia entre sí, negativos, de todos los animales susceptibles, nos dan garantía, ¿ya? También se tiene que implementar un chequeo post-cuarentena. ¿Por qué? Porque puede quedar infección residual. ¿Ya? La meta para esta zona, la zona con presentación esporádica, es el año 2020 declararnos como zona libre y el año 2017 tener un cambio de presentación esporádico ausente. Y para el área endémica, que es donde estamos complicados, digamos, el área de Arauco, el área de Biobío, hacia el sur. Detectar los focos remanentes de infección. Esto que está acá es fundamental. Y este que está acá es uno de los problemas más serios. ¿Cómo detectamos los focos remanentes de infección? Con una adecuada investigación epidemiológica y siendo acuciosos con la vigilancia en matadero, con la vigilancia en feria, con la vigilancia en leche, tomando acciones, tratándola como una enfermedad exótica. Bueno, hay un plan especial para la región de la Araucanía y para la región de los lagos. Esto es con apoyo del FNDR, cuarentena y saneamiento de focos remanentes. Los canales de comercialización no vigilados anteriormente, por ejemplo, los comerciantes son un problema, eso lo señalaba. ¿Cómo logramos que un señor que compra de manera informal animales tenga registro de esas compras? No es un tema fácil, ¿no? Es un tema complejo. ¿Cómo logramos que nos entregue información del origen de los animales que él está comprando? Tenemos nosotros señores que tienen media hectárea de terreno y mueven 5.000 animales en el año. Tienen ingresos por 100 animales y salidas por 5.000. ¿Cómo está esa diferencia? ¿De dónde se genera? De este comercio informal. Ellos van a una zona con un camión, echan arriba terneros, vacas, vaquillas, lo que sea, lo llevan a su predio y desde ahí formalizan el movimiento con el formulario de movimiento animal y de su predio aparece como origen hacia la feria. Pero para atrás no sabemos y el señor tampoco se acuerda a quién le compró ese animal. Entonces esta intervención de los canales de comercialización no vigilados, ¿ya?, es compleja.
Nosotros acá lo hemos hecho con una libreta, donde tenemos garrote y zanahoria. ¿Ya? Le mostramos lo que él está moviendo hacia la feria y los ingresos que tiene, la declaración de existencia que tiene, y le decimos que él está incumpliendo con la normativa vigente y que lo vamos a sancionar, le vamos a acusar una acta de necesitación, una multa. ¿Ya? Y para no hacer eso, lo que necesitamos es que en una libreta que nosotros le entregamos anote los datos que a nosotros nos interesan. ¿Qué cosa? El número de DIO del animal que está comprando, ¿ya? A quién se lo está comprando, el nombre de la persona que se lo está comprando y la localidad. Nada más que eso. ¿Te encuentras todavía con muchas situaciones que animales que no tengan DIO en esa situación? No, ¿O eso ya es como superado? está en las etapas anteriores al comerciante. Ya. El comerciante sabe que tiene que mover los animales con DIO porque si no, si están sin dispositivo de identificación, sin DIO, ¿ah? Y Carabineros lo controla, Ahí sabe que... sabe que es avigeado, por lo tanto, Ya. él va al campo con sus propios DIOs Ya. y se los coloca al animal. Por lo menos. Claro, y ahí los sube. Por lo tanto, ese dispositivo, ya sea que lo tenga el animal o que lo aplique él, es el que nosotros necesitamos que él anote y que lo asocie a la persona que le está vendiendo ese animal. Ya. No ha funcionado, pero son muchos los comerciantes que hay. Y el control de cada uno de ellos también es dificultoso. Bueno, y este es el tema de tratarla como enfermedad exótica, ¿ya? De alguna forma, el trabajar tantos años con esta enfermedad hace que exista un acostumbramiento a la forma de trabajar, ¿ya? Y no entender que erradicar es diferente de controlar, ¿ya? Por lo tanto, Eso. la velocidad de respuesta, la reacción que nosotros debemos tener ante estos problemas es distinta. Bueno, y el año 2017 la meta es detener la transmisión, cambiar el patrón de transmisión de endémico a esporádico, y el año 2020 declararnos zona libre. ¿Qué es lo que se están haciendo para estas cosas? Bueno, la zona libre, ¿cierto? Es la mantención de la zona libre, reforzar las acciones de vigilancia en la zona fronteriza. Tenemos una cuarentena que creemos que es producto de contacto con Argentina, y incorporar la brucelosis al plan de anual de enfermedades vigiladas, al plan anual de vigilancia de enfermedades exóticas, realizar una vacunación estratégica en todas las zonas fronterizas y reforzar el control de movimiento entre las zonas. ¿Qué animales están ingresando a la región? Mantener la condición de libre, esa es la meta. Respecto a la actualización del programa, hay algunos temas que son importantes de ver. Por ejemplo, la definición de caso. Pero sospechoso, un cambio respecto a lo que nosotros estábamos utilizando anteriormente. Esto es aquel que presenta alguna de las siguientes características: con uno o más animales reactores a pruebas de tamizaje. ¿Cuáles son las pruebas de tamiz para brucelosis? ¿Saben? En general, rosa bengala. La rosa bengala es una prueba de aglutinación, es una prueba de tamiz. Y predio sospechoso, vamos a llamar un predio sospechoso a cualquier predio que tenga un animal reactor a estas pruebas, o que tenga una relación epidemiológica con un predio infectado. Por ejemplo, que sea proveedor de animales infectados o que haya comprado animales de un predio infectado, o que sea colindante. El predio confirmado es aquel que presenta uno o más bovinos positivos a pruebas confirmatorias. ¿Verdad? Vamos a ver después las pruebas. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que se aplican en estos casos? Uno, restricción de movimiento. ¿Ya? Como lo vimos antes, ¿cierto? Es una de las medidas, cuarentena en este caso, que mejor impacto tiene para la eliminación de la enfermedad. DIO a todos los animales, diario a los animales reactores. Eliminación inmediata, 7 días, muestreo serológico de todo el rebaño, de forma periódica, cada 30 días como máximo. Hemos llegado incluso a muestrear cada 15-20 días. ¿Para qué? ¿Para qué muestrear tan seguido? Ya, chiquillo.
Pregúntales algo. ¿Por qué en brucelosis se puede muestrear así de seguido y no se puede hacer así en tuberculosis? ¿Ya ves? Alguien que se me luzca, pues. ¿Por qué? ¿Por qué se puede en brucelosis se puede remuestrear así? Porque la brucelosis tiene un periodo de incubación más corto que la tuberculosis. Ah, correcto. ¿Ya? ¿Y dónde se hace la prueba de brucelosis? ¿De qué tipo es? Ah, más fuerte. Más fuerte. ¿Qué muestra se le toma al animal para brucelosis? ¿Ah? De sangre. De sangre. Tú ves anticuerpos aglutinantes en el fondo. ¿Y tuberculosis qué tipo de prueba es? ¿Ya? ¿Y qué particularidad tiene la prueba de tuberculina? De antígeno. ¿Ya? ¿Dónde la lees en el fondo? La lees en el mismo animal, ¿verdad? Entonces hay una cosa biológica que tuberculosis no podemos estar haciendo a cada rato. En cambio, brucelosis sí. Solo podemos repetir una prueba de tuberculina a los 10 días de aplicada la prueba, antes de los 10 días o 60 días después de la aplicación. No se puede realizar entre medio de ese periodo. Por eso, si nosotros queremos confirmar un animal reactor a una PAC, tenemos que aplicar una prueba celular comparada, por ejemplo, antes de 10 días de que se aplicó la primera prueba PAC o 60 días después. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos este muestreo serológico de rebaño tan rápido? O tan digamos, o con tan poco tiempo, 20 días, 15 días. Para detectar animales con diferentes periodos de incubación que sean detectados, digamos, y que nos permita detectarlos rápidamente. ¿De modo de qué? De modo de eliminarlos rápidamente. Y poder de esta forma acortar el saneamiento. Tomamos muestras de los animales que se envían a matadero para realizar un cepario y saber, digamos, cuál es la distribución de la enfermedad, cómo se está moviendo la enfermedad y de dónde cuáles son los orígenes. Caracterizar y checar a vecinos, contactos y adyacentes, desinfectar las instalaciones, realizar una vacunación de rebaño completo, investigación de caso, es decir, investigar el origen real de la enfermedad y realizar educación sanitaria. Sentido de urgencia. Esto está acá, es para nosotros muy importante. Lo que les decía antes, erradicar el instinto de control. Diagnóstico. Tenemos estas son las diferentes pruebas. Rosa Bengala, que es la que utilizamos principalmente. Laboratorios autorizados hay en Los Ángeles, laboratorios privados autorizados para realizar esta prueba hay en Los Ángeles y en San Carlos. ¿Ya? Además de, en cada una de las ferias hay laboratorios autorizados para realizar esta prueba. Es en directo en leche, se realiza en algunos laboratorios privados y fluorescencia polarizada, que requiere un equipo y es caro y por eso no está muy difundido. Y como confirmación, ELISA de competencia, PCR y cultivo. En el saneamiento, básicamente la visión es la de erradicación y lo fundamental en estas cosas tiene que ver con la investigación de casos, con las relaciones epidemiológicas que existen en el caso que es detectado, con sus contactos, con sus predios adyacentes, ¿ya? Con el origen real de la enfermedad. Realizar una correcta investigación y un correcto diagnóstico de estos establecimientos permite finalmente controlar y detectar la infección residual. Bueno, y planes específicos, que es lo último. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Hoy día, al 30 de noviembre, existen 29 predios cuarentenados a nivel nacional. En Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Cañete, 7 predios. Dije 5, ¿ya? Son 7. En realidad son 6 porque, no, 7, son 5 porque se levantaron 2 en diciembre. La zona de Angol, la oficina de Angol, Imperial, Temuco, Villarrica, Panguipulli y Puerto Varas. Esa es la situación actual del país. El mecanismo de detección principal de toda esta es la feria. Y el otro mecanismo que nos ha permitido detectar esta enfermedad
es el contacto, vale decir, los predios que son proveedores o receptores de animales de los predios infectados. Hoy día la prevalencia es de un 0,022% y tenemos una incidencia de un 0,026%. Si ustedes se fijan, los niveles son muy bajos. Nuevas cuarentenas en el año 33, estas son todas las que se han generado desde el inicio del año a hoy día, un 0,026% de incidencia, 29 cuarentenas vigentes y bovinos susceptibles aproximadamente 2.500. Eso es lo que hay hoy día. Eso.